Hola amigos y queridos artistas, bienvenidos a un nuevo video. Les doy la bienvenida a este canal. Para los que no me conocen, soy Juan David. Vamos a hacer a nuestro querido amigo Sonic en una versión semi-realista. Quédate porque empezamos. Bienvenidos a su canal nuevamente. Como siempre empiezo, vamos a empezar con la cruz en la mitad y pues vamos a empezar a hacer nuestro boceto. Lo que voy a empezar a hacer en este momento al lado de la línea horizontal es la boca de nuestro querido amigo Sonic, y pues te voy a dejar el proceso un poco mejor para que lo veas y lo puedas replicar en tu casa. Estamos haciendo un circulito como hacia un lado, puedes ir viendo que lo estamos haciendo en la raya, en esa rayita vertical, y también estamos haciendo los ojos que van de una forma como lo estás viendo. También incluimos el iris, estamos haciendo también en este momento el otro ojo y pues procedemos a hacerlo tal como lo están haciendo con estas líneas guía. Guíate de la cruz, guíate de la línea de cada cuadro hacia un lado. Esta línea que estoy haciendo hacia acá me representa un poco las orejas para que te vayas guiando, y pues vamos a ir uniendo con la parte de arriba. Este pico de arriba no lo pude enfocar en la cámara, pero pues espero que tú lo hagas también igual. La parte de acá son las orejas y vamos a cerrar el círculo, que es la parte de acá de la boca, que va hacia la línea horizontal. Puedes ver cómo va hacia un lado de la boca que estamos haciendo. No olvides suscribirte. Si aún no estás suscrito en este canal, te recomiendo que te suscribas porque los videos que se vienen van a ser súper épicos. Puedes hacer cada uno de los mechones que van saliendo, como ves respectivamente. Son 4, 2 en cada lado, el de la parte de arriba. También vamos a hacer nuestro puño, que es como una especie de óvalo, y la parte del guante y los nudillos que puedes ir haciendo también realmente, y nuestro codo de nuestro personaje. Puedes hacer también una parte hacia abajo alargadita y un óvalo inclinado que sería nuestra panza, y también la parte de nuestro guante que no lo alcanzo a ver, pero ahí está. Puedes utilizar unos lápices Faber-Castell Super Soft, pero si no cuentas con estos, cualquier lápiz te puede servir igual. Y estos son los tonos que te dejo en este momento. Con estos hice nuestro personaje. Puedes dar una capita azul con el azul cielo, que es el azul base de nuestro personaje. Puedes con el lápiz muy afilado dar pelitos con el azul oscuro, y puedes ir intensificando cada una de esas zonas con un cabellito de diferente tono, como este azul más oscuro. Y si aún no te da para que lo hagas semi-realista, puedes hacerlo un poco más realista con zonas negras. No olvides que tienes que tener tu lápiz muy afilado para hacer estos cabellitos. Y realmente con este proceso se puede hacer toda la piel de nuestro personaje. Puedes ver que en cada uno de los ojos el iris lo hice con un Sharpie. Apliqué el lápiz tono azul oscuro y también el lápiz azul cielo en la parte de abajo, dejando y respetando nuestros brillos blancos para nuestro personaje. Y puedes ir mezclando cada uno de los colores y puedes ver cómo el ojo empieza a tomar tonalidad, y si quieres dar un poco más de resaltes con el lápiz negro lo puedes hacer realmente. En la parte de la nariz utilicé cafecito, y en la parte de los contornos utilicé un lápiz negro. Para la parte de la esclerótica utilicé un lápiz gris y un lápiz color crema o color como habanito. Fui dando detalles muy sutilmente y lo puedes hacer por capas, y así puedes ir dando contorno y profundidad al ojo de nuestro personaje. No olvides los brillos también, que son muy importantes para hacerlos. Y también con un lápiz blanco puedes ver cómo mezclé todos los colores y un poco más de intensidad, y así lo podemos hacer. Y como te había dicho antes, yo hice nuestro personaje dando cabellitos, los fui dando cabellito por cabellito, y así puedes hacer textura para que hagas la piel de nuestro personaje o de cualquier personaje. Si aún no conoces cómo hacer detalles realistas, te invito a que veas este video que hice con tizas pastel, y este Sonic también lo puedes hacer con tizas pastel, pero lo quise hacer con lápices de color para que vean que también con lápices de color lo pueden hacer realmente fácil. No olvides suscribirte a este canal y no olvides dejar tu like activado. Suscríbete. También te invito a que te des una pasadita por mis antiguos videos o por mis videos y veas que enseño en cada uno de ellos cosas completamente diferentes. Puedes ver que en algunas partes utilizo el negro directamente, y esto es muy bueno para que nos dé zonas de oscuridad y de profundidad. En un dibujo realista o semi-realista debes de hacerlo. Volver a marcar las partes negras es fundamental. Y también es fundamental encimar el color encima. Te recomiendo que lo hagas por capas, tal como lo estás viendo. Esta es una forma muy sencilla y fácil de colorear. En la parte de la orejita no te dejé el color, pero utilicé una especie de rosa, café, y también hice un degradado hacia adentro con una parte de negro. En la parte del colorcito que estamos viendo azul, unas partes las dejé
en blanco porque ese es el brillo que resalta como nuestro personaje. Y también algunas partes las hice diferente. Empecé a aplicar el lápiz negro, lápiz azul oscuro y empecé a hacer el azul cielo para las zonas finales, porque como siempre te lo digo, estos dibujos que yo hago nunca los dejo sin fondo, así que le voy a hacer un épico fondo a este personaje. Y nuestro lapicero de gel blanco también va en la nariz. En la parte de acá de la carita de nuestro personaje apliqué un tono crema de los Faber-Castell y apliqué un tono café para ir oscureciendo aquellas zonas que necesitaba oscurecer. También en la boquita utilicé el lápiz café. En estas partes puedes ver cómo oscurecí algunas zonas y como también más adelantico difuminé para que no me quedaran esas rayitas. Te recomiendo que después utilices un poco más de presión para que te quede un poco más uniforme. En la parte de los puños estoy utilizando un gris intermedio y también a veces encimo una especie de negrito y un gris un poco más claro para que le des detalles ahí como lo estás viendo. Te dejo algunas partes en tiempo real para que tú veas cómo lo haces de sencillo. También puedo ir dejando los blanquitos del poder, pero al final esto no era necesario porque vas a ver cómo utilizo mi mágico liquid paper para dar aquellos brillos. Te recomiendo que también utilices el blanco para que difumines un poco, y en la parte de los puños también utilicé el crema que lleva la zona de la carita, o sea que así hice este puño y el proceso se repite así en todo el dibujo. Así que espero que estés muy atento por si lo quieres replicar en tu casa. Y tú ves como algunas partes que son un tono cafecito lo puedo ir utilizando, y en esta parte sí quise encimar directamente el azul y el negro en la piel. También la parte de la piel que estás viendo la hice como la parte de la carita, solamente que aquí utilicé un poco el lápiz un poquito más puntudo y traté de dar los cabellitos pues que son necesarios. También utilicé el lápiz blanco para matizar esas zonas de los puños, así que todo eso es muy necesario. Y en el otro puño utilicé los mismos tonos de colores que utilicé en el primer puño izquierdo. Y vamos con el fondo de nuestro personaje. Para eso utilicé las tizas pasteles que siempre utilizo. Utilicé unos tonos verde, utilicé un amarillo, un ocre. Fui difuminando todos esos colores, esos tonos, para que se viera con ese fondo como difuminado, y así puedes hacer fondos difuminados de una manera muy fácil. El lapicero es el blanco, por eso les decía que no se preocuparan tanto por los rayos, porque con esto lo iba a remarcar y iba a quedar un poco mejor. Así que puedes ver cómo estoy haciendo pequeños como trocitos que me van saliendo. Ahí tú sabes que experimento mucho, y después de que se secó utilicé también el mismo lápiz como morita por encima. Y mi firma, la firma que no puede faltar en nuestro dibujo. Así que espero que lo aprecies. ¿Qué tal te parece este dibujo? ¿Quieres que sigamos haciendo dibujos semi-realistas o realistas? Espero que lo aprecies, espero que te guste. Replícalo en tu casa. Quiero que me dejes en comentarios si te gustó este Sonic o si te pareció muy chafa. Te mando un saludo donde quiera que estés, y quiero que me dejes en comentarios qué dibujo te gustaría ver. Así que espero tu comentario. No olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.